Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. Apenas 10 segundos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hicieron una sacudida a la clase política de Morena en Baja California. Representantes populares, tanto federales como locales, vaya que están pues sin entender qué es lo que va a pasar en las próximas semanas, meses, porque regañadón que les dio la presidenta, todo esto en el municipio de San Quintín. Menos selfies, más trabajo de territorio. Hablaremos también sobre esta localización del narcolaboratorio, donde hay versiones que nos hablan de casi 1 tonelada al mes producía un narcolaboratorio de metanfetamina, principalmente en el Valle de la Trinidad, en Ensenada. Un laboratorio que, de acuerdo a la autoridad, lo señala, era de los rusos. También sobre este enfrentamiento que se da entre protestantes, manifestantes y la alcaldesa Miriam Cano, pero en el contexto donde su hijo, su primogénito, los enfrentó y terminó siendo detenido. Les vamos a explicar a detalle qué es lo que sucedió y sobre todo con video de lo que está pasando allá en Ensenada. Y por supuesto una entrevista que tendremos con Ana Quirino, quien es la que lleva a cabo el programa Descanso de Tierras, porque productores agrícolas van a protestar el día de mañana en Conagua y le vamos a explicar las razones. Revive la crisis en Iztacali. Otra vez se da una protesta en el marco de este cambio de régimen a trabajadores de sustitución de esta paraestatal. Vaya programa que tenemos. Ya iniciamos. Gracias, porque contentos estamos acá de regreso. Estuvimos el fin de semana en la Ciudad de México porque pues mi abuela es el aniversario luctuoso el 31 de enero, un 31 de enero, que es el día en el que fallece de hace 13 años mi abuela Isabel Sánchez Campos, a quien pues es prácticamente el amor de mi vida, la mujer que más tiempo le he dedicado en mi vida y además de esto el cariño más grande que he sentido. Entonces por eso es que estaba allá, ya están sus cenizas en la Ciudad de México y vaya que le comimos mucho porque además hay kermés en la iglesia, en la María Auxiliadora, allá en el barrio de Santa Julia. Hay kermés, hay mucha comida, es una fiesta, termina siendo. Y en el marco de un momento tan sentido para mi familia, pues también la recordamos así, sonriendo a mi abuela. Entonces, allá estuvimos en Ciudad de México, si me ven más cachetones por las gorditas de chicharrón, los tacos de canasta, los tacos de barbacoa, los michotes. ¿Qué más le pegamos? A los tacos de pastor, de tripa, de suadero. Ya saben que la Ciudad de México, los tlacoyos, la Ciudad de México es garnacha, ¿no? Y más si vienes de un barrio. Entonces, estuvimos por allá. Los tamales, ahí con mis tíos, mi tía Carmen, mi tío Enrique, que cumplieron años de casado, 45 años de casados, pues también le pegamos a las tortas de tamal. Todo esto siempre lo antojo en comida porque pues soy tragón y ni modo de no presumirles que este fin de semana comí bastante y además me tocó ver a mis Pumas ganar, entonces fue redondo todo este fin de semana, ¿no? De mucho amor, mucho cariño en familia y en donde pues también los Pumas nos regalaron ahí un triunfo, que también fuimos a la Feria del Tamal en Coyoacán. Por eso le digo, si me veo más cachetoncito, tiene que ver justamente con eso. Y vámonos con el primer tema, que bueno, más que tema, esto que ocurrió, si usted venía de la ciudad de Tijuana o de la llamada zona costa hacia Mexicali o hacia San Luis Río Colorado y de repente se topó que alrededor de las 10 de la mañana pues no podía cruzar o no podía bajar, descender de este tramo de la Rumorosa rumbo a Mexicali, esta fue la causa. Este video que muestra parte nada más, son 5 segunditos, de esta volcadura, un accidente en el que un tráiler, como vemos, de doble cabina, es el que termina por volcarse y queda en medio de los dos carriles de la carretera del tramo descendente a la altura del kilómetro 62 de la carretera La Rumorosa. Y pues se suspendió el tránsito durante cerca de 2 o casi 2 horas, y ya alrededor del mediodía ya movieron el tráiler de tal manera que en el carril de alta velocidad, que es el carril izquierdo, se permitió
la circulación, pues muy lenta la circulación, por obvias razones, pero además ya sabe, la típica, ¿no? No falta, y yo me asumo también como tal, el chismoso que va lento, lento, lento y viendo hacia un lado para ver pues el accidente y todavía hace más lento el tráfico. Esa es la típica que pasa en todos lados y complicó mucho el descenso en la carretera de La Rumorosa. Así que bueno, ahí está esta información. Y por otro lado, el pasado viernes, una información que hemos venido dándole seguimiento, hubo una protesta que continúa y ahora en esta ocasión vinieron personal médico, de especialistas, de enfermería y administrativos de otros municipios, hasta de San Quintín, nos dijeron que andaban por acá, pero para protestar de nueva cuenta con este cambio de régimen, que más que el cambio de régimen, ¿no? De este régimen en el que se encuentran laboral y pues por supuesto también fiscal, en torno a como trabajadores de gobierno, y estos trabajadores eventuales, llamados de también sustitución o suplentes, que están bajo un contrato y que ahora también están cotizando a Iztecali, de tal manera para fortalecer las finanzas, una crisis que revive, una crisis que no se va a ir y que siempre va a terminar apretando el cinturón o apretando el presupuesto hacia las y los trabajadores. Y esto ha llevado a que con Luis Gallegos haciendo una reestructuración de tal manera para soportar el sistema de pensiones, también entren a cotización las y los trabajadores, pero como de sustitución, que son los de contrato o eventuales. Esto ha terminado también por complicar un escenario porque esto terminó por evidenciar algunos actos de corrupción. Pero ¿qué le parece si vemos esta editorial que hicimos el fin de semana a propósito de esta protesta? Un tema que le hemos venido dando seguimiento con mucha información en exclusiva desde el día 1. Esto fue lo que le expusimos y que usted puede ver nuestras editoriales en YouTube, pero que también en nuestro programa la retomamos para darle un contexto más profundo de cada uno de los temas. Así fue lo que planteamos desde el día viernes y esto tiene que ver también con un impacto que le está generando en un clima político complicado para la misma gobernadora y el gobierno del estado. La crisis de Iztecali que revive. Al final, la crisis que vive Iztecali la tendremos que pagar todos y todas. Aunque no seas del magisterio ni de la burocracia, Esta es la herencia de corrupción de los últimos 20 años con gobiernos del PAN y de Bonilla. Mantener a la paraestatal con su sistema de pensiones quebrado representa un subsidio de 10,000 millones de pesos del recurso público. Por ello, sin reforma a Iztecali, la crisis será enfrentada con modificaciones administrativas, apretando el cinturón de las y los trabajadores, con poca o nula inversión en infraestructura y con escasez de insumos en hospitales. Vaya, tendrán lo necesario para subsistir. Estoy hablando de todo Iztecali. El problema es que Iztecali tendrá este escenario complicadísimo los 2 próximos años del gobierno marinista y quizá durante los próximos 3 del próximo sexenio morenista. Por ello, a finales del año se firmó un acuerdo para que las entidades y dependencias de gobierno, municipios y paraestatales cambien de régimen a las y los trabajadores de confianza y eventuales. Y el primero que inició fue el propio Iztecali, con su personal médico, administrativo y de enfermería de sustitución o también llamados suplentes, y ya vieron descontados un 15% de su sueldo sin previo aviso. Las y los trabajadores de sustitución pusieron el grito en el cielo. No es para menos, porque si bien es cierto, en papel, esta recategorización es positiva, que pasen al integrarse como empleados con plazas de confianza, con prestaciones médicas y beneficios laborales. El problema es más grande, y es que platicando con el personal médico, señalan que antes de cambiar de régimen, deben de atender los verdaderos problemas de Iztecali, como por ejemplo, los aviadores, que dicen son fácilmente de identificar, como algunos que hasta España se fueron, la empresa de insumos que duplica el precio de los materiales, el perdonarles el cobro de aportaciones y recargos a las dependencias que adeudan a Iztecali y a los ayuntamientos principalmente. Además, que deben de atender el problema que significa que los trabajadores metan a familiares al beneficio de atención médica que no les corresponde. Este viernes, las protestas se intensificaron en las oficinas centrales de Iztecali.
En la protesta, los trabajadores suplentes pidieron un incremento salarial, pues no tienen aumento desde el 2015. Además, acusaron jornadas extenuantes sin pago extra, que además les dan prioridad a los recomendados para estudios de gabinete, para citas de consulta y otros estudios. Luis Gallego ha dado la cara. Sí, se ha reunido con varias comitivas y ha querido darle solución al desastre y crisis heredada. No se le puede decir que no. Pero con la protesta, solamente así por fin voltearon a ver uno de los escalafones más bajo del personal de Iztecali. También ahí pegó la crisis. Coincido con los manifestantes, Iztecali no debe ser la caja chica y el juguete de los gobiernos y de sus funcionarios. Sí, Iztecali no tiene que ser la caja chica y este es el punto de partida para muchos de los trabajadores y trabajadoras que son de sustitución o suplentes. Ha sido muy puntual quienes han planteado, oye, hay temas de corrupción que se deben de tratar ya, que se deben de eliminar, que eso tampoco resolvería la crisis de Iztecali, pero vamos avanzando primero con las afectaciones que son evidentes, que están así a raíz de piel. Y la afectación que ha tenido que vivir el gobierno, las y los trabajadores, ha sido distinta y por eso piden un incremento salarial. Y esa fue la protesta que ha simbrado a Iztecali en las últimas semanas. Y ya lo decíamos, Luis Gallegos ha salido, ha dado la cara, ha hablado con ellos, se ha reunido con ellos. ¿Qué pasa? Que hay temas que también se tienen que ir viniendo para arreglar, porque el tema administrativo está podrido Iztecali por dentro. Podrido de corrupción. Y en eso hay responsables que hoy, por ejemplo, Salvador Manuel Rubí ocupa el rector de la Universidad Tecnológica de Tijuana, ¿no? O sea, hoy hablamos de quienes han estado en Iztecali, nada les ha pasado. Ya ni hablemos de Odilar Moreno, ¿no? Bonillista con Morena. Hablamos de quienes han estado ahí al frente. Y ni Dagoberto Valdés ni Luis Gallego van a poder arreglar todo este desastre. Pero sí tienen que ir a poner orden porque bastante podrido está Iztecali. Y bueno, déjenme cambiar de tema porque el día de hoy, pues le comentábamos que habrá protesta mañana temprano. Y es que hemos venido señalando, evidenciando lo que ha incumplido el gobierno en materia del programa de descanso de tierras. En este programa de descanso de tierras que de manera técnica, social y hasta política, los mismos productores agrícolas le plantearon al gobierno desde hace casi 2 años que lo correcto pues era justamente sí, descansar las tierras para atender el déficit en materia hídrica, el estrés hídrico, perdón, que se tiene en el Valle de Mexicali. Pero las mismas actas que se firman con la SILA, con esta Comisión Internacional de Límites y Agua, la sección México y sección Estados Unidos, te contempla una compensación, un recurso millonario que va destinado a los productores agrícolas que justamente pues están descansando sus tierras. Hasta ahí todo bien. ¿Fue un jaloneo? ¿Fue realmente una presión que hizo productores agrícolas de una manera muy bien? Y aquí se lo planteábamos con el apoyo de, por ejemplo, de manera científica con el doctor Cortés Lara. Pero pues ya sabe, ya hicimos una columna. Se han hecho patos. Con agua realmente no ha querido por tema político, por lo que usted quiera, pero no han querido darles el pago correspondiente. Hay una mujer que es la que está llevando estas negociaciones y que está planteando los temas, como lo es Ana Quirino, quien es la representante de esta comisión especial del programa de descanso de tierras del módulo de riego 14. Ella nos contempla que el día de mañana habrá una protesta en Conagua, justamente porque no han respondido al llamado que han hecho los productores agrícolas en torno a este descanso de tierras. Por eso agradecemos que el día de hoy esté acá con nosotros vía telefónica. Te saludamos con gusto, Ana, muy buen día. Buenos días, señoreras, aquí estamos, mire, presentes. Pues coméntenos, mañana la protesta, nos anunciaban hace unas horas que se estarán manifestando en Conagua otra vez. ¿Cuál es la situación en este tema? Sí, la situación de manifestarnos otra vez y cerrar las puertas a los trabajadores y a toda la institución ahí de Conagua, pues esa es la misma respuesta que hemos tenido, tanto de Conagua como de SILA, que Manuel Guerrero dice que necesita una respuesta de SILA. Yo no entiendo por qué se necesita una respuesta de SILA, si era un convenio por escrito y algo que viene
en el acta 330 para descanso de tierras. No hay otra manera que se podría distribuir ese dinero. Era para eso. Entonces, pues le están dando vueltas las cosas. No nos han querido decir ni fecha ni cantidad. Supuestamente tenían que ser 22,000 hectáreas, se bajaron a 21,122. Ok, pactamos, pero ahora no sabemos absolutamente nada, ni nos quieren dar fecha. Le pedimos una reunión, que Manuel nos consiguiera una reunión con la gobernadora. No se pudo, o será la agenda que traen ellos, pero no hemos podido realizarla. No, temen que no les llegue el pago en estos próximos, en este primer trimestre, como ya le sucedió en 2025. Sí, porque se dice por boca del mismo, del señor Manuel Guerrero, que se gastaron en obras una cantidad de dinero y que los 21 millones de dólares que había del acta 323 también ya se los gastaron en obras. Entonces yo le dije, pues muy inconforme, ¿cómo es posible que se pusieron a hacer obras con el dinero que ya estaba destinado a descanso de tierras cuando ya se les había dejado una parte para obras? Entonces agarraron ya del descanso de tierras, más agarraron los 21 millones de dólares de la 323 y ahora no nos dan una respuesta de que van a pagar. Ese es pues la duda que traemos de que no, a lo mejor ni nos paguen el dinero. Estamos hablando que les adeudan la mitad de lo que corresponde a las hectáreas. 22,000 eran 44,000 Ok. por todo y nos adeudan 22,000, pero como le digo, quedamos de pactar, de platicar, de consensarlo en 21,122 hectáreas. Y tampoco, no ha habido acercamiento. Recuerdo Nada. que antes de que concluyera el año, justamente hacían este planteamiento, ¿no? Había un temor, hicieron conferencia de prensa, el mismo Manuel Guerrero señalaba que no iba a representar ningún problema, lo decía al menos a medios de comunicación, pero nunca hubo este acercamiento entonces. No, para nada. Ya a estas fechas estamos desde enero buscando el tema y nada, no hemos tenido una respuesta. Entonces, pues queremos evitar nosotros todos los usuarios del Distrito 14 que entramos en el descanso de tierras, que como si se gastaron el dinero, pues a ver dónde lo buscan. Porque nosotros no nos vamos a retirar de Conagua mientras no tengamos una respuesta de fecha y cantidad de pago que nos tienen que dar. Ana, para que poderlo explicar mejor a la población que quizá no esté tan sumergida en el tema o que quizá no esté tan interesada en el tema del descanso de tierras y que quizá escucha pues esta cantidad de millones de pesos que es mucho, pero ¿qué representa para las familias del Valle de Mexicali que decidieron no sembrar, no cosechar durante estas temporadas justamente porque ya se había conseguido este recurso de este programa que ni siquiera estamos hablando que lo sacan de sus propios bolsillos? Es un programa binacional. Así es. Mire, esto representa una ayuda, aunque sea pequeña, pues para seguir sobreviviendo. Estamos hablando que el descanso de tierras venía destinado a tierras de baja productividad, tierras salinas y tierras pues que no dan una producción buena o no alcanzan a recabar con los precios que hay ahorita una cosecha buena para pagar sus créditos. Entonces, ¿qué hizo la gente? Ok, yo califico para el descanso de tierras porque estoy en el área de la salinidad, yo califico, pero me quiero apuntar y quiero que me paguen ese dinero que me va a ayudar a sobrevivir, porque no es un dinero que pueda alcanzar. Estamos hablando de áreas vulnerables también de la gente, personas mayores o enfermas, sean jóvenes o mayores. Entonces este dinero era algo bueno para el usuario porque dejó su agua en Estados Unidos. Estados Unidos hizo un pago a todos estos productores que dejaron su tierra en descanso. ¿Por qué México está atrasando ese pago si no es dinero de México? No lo van a agarrar de México, es un dinero que mandó Estados Unidos. Sí, no estamos hablando que es un tema de que sea buena onda el gobierno de México. Estamos hablando que ya es un programa binacional que ya se estableció en el acta, que lo contemplaba incluso desde que se firmó en la misma acta y que ahorita lo están tomando ustedes. ¿Cuánto dinero es por hectárea, Ana? 16,000 pesos. ¿Qué? Es lo que se tiene que dar por hectárea. Que justamente me acuerdo ustedes pedían 21,000 y se negoció para que al final quedaran en 16,000 porque así lo establecieron en las mesas de trabajo, porque lo real es que fueran pues más de 21,000 pesos por hectárea, ¿no?
Exactamente, el precio que venía destinado de Estados Unidos al pago era muchísimo más dinero, aproximadamente de 20 a 22 mil pesos, pero por tal de nosotros los usuarios decir, ok, para que se hagan obras, ok, está bien, pero les dio uno la mano y agarraron el pie, gastaron más de lo que debían, de un dinero que no es de México y que no tenía por qué entrar a obras. El dinero que mandó Estados Unidos del Acta 330 son 65 millones de dólares. 5 quedan para la salinidad y lo otro se repartió entre obras y descanso de tierras. No está descobijado con agua para hacer obras, no está descobijado los módulos. Ana, por último, ¿dónde y a qué horas es la protesta? Mañana a las 7 de la mañana en Conagua, esperar la respuesta, y si en 1 o 2 días no nos tienen resuelto nada, se ha tomado la determinación por acuerdo de asamblea que hubo el sábado de usuarios de irnos a centro de gobierno y a recaudación a tomar también esas áreas, porque no se pueden quedar con un dinero que no les pertenece. Coincido totalmente. Pues muchas gracias, Ana, y estaremos pendientes. Mañana ahí nos vemos ahí en la protesta. Gracias, Ana. Claro que sí, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Ahí tienen ustedes agarrida la señora Ana Quirino, que es la representante. Se ha protestado, no solamente ahorita, antes, en esta manera en la que los productores agrícolas, y mire que usted, si sigue Lindero Norte y ha estado conmigo desde que iniciamos todo este proyecto, he dado cuenta que hay crítica también de mi parte a ciertos productores agrícolas, sobre todo los que han buscado politizarlo, no politizarlo, porque esto es político, sino partidizarlo o verlo muy electoralmente o con un beneficio personal. Pero hay una realidad, ¿no? Y aquí lo dijimos una y otra vez y se lo cuestionamos incluso al secretario del Agua en su momento, a Víctor Amador, se lo cuestionamos a la misma gobernadora, se lo hemos cuestionado al diputado Samaniego, se lo hemos cuestionado a las autoridades, que el descanso de tierras le obedece la razón a los productores agrícolas. Lo plantearon correctamente en un tema, en un análisis, en un dictamen científico, social, político incluso. Acá no hay de que, no, pues, ok, dales el dinero que quieran. No, no, no. Acá es lo que ya se estableció. Y me queda claro que este gobierno va a decir que lo están politizando, que partidizan. Pero aquí no, en esta no. En otros temas quizá podamos entrar en un debate, pero en este caso no. Y ya veremos el día de mañana la protesta que se lleva a cabo, porque no es la primera vez que Ana Quirino levanta la voz, que cuestiona y que ha estado presionando. La última lo tomamos de la rueda de prensa, hicimos una videocolumna sobre esto y ahora pues mañana estarán protestando. Y déjeme cambiar de tema porque, ¿con qué vamos, Isa? ¿Con qué será bueno? Bueno, con el tema del narcolaboratorio, esto en Ensenada, porque mire, esto ocurrió en el Valle de la Trinidad. Son fotos y videos que quizás usted no lo ha visto en otros medios de comunicación y que aquí nosotros se lo exponemos, que así se encontraba el interior de este narcolaboratorio que está entre los límites de San Felipe y Ensenada, en esta zona, en la falda de la Sierra de San Pedro Mártir, en esta zona donde muchos agricultores deciden sembrar sus tierras ahí y es muy buen el lugar para la siembra, para la cosecha, pero también nos damos cuenta que para narcolaboratorios. Y este narcolaboratorio que se dio a conocer el pasado viernes, que pertenece, de acuerdo a la información que pudimos obtener, a los rusos, podría haber producido más de 1 tonelada, más de 1,000 kilogramos de metanfetamina en esta zona. Esta que fue detectado por agentes de la Fuerza Estatal, pero con información de autoridades de Estados Unidos, con quienes colaboraron para encontrar este punto, le digo, en la falda de la Sierra San Pedro Mártir, estaba este laboratorio clandestino, como usted lo ve, tenía una cocina, una zona de almacenamiento, campamento para que los trabajadores durmieran ahí, espacio para la preparación de alimentos, un depósito artesanal de agua y un sitio para la acumulación de desechos. Todo ello estaba en un área de 7,000 metros cuadrados, oculto entre, como lo ve ahí en las imágenes, matorral silvestre,
entre las mismas piedras ahí acomodadas. Esto que usted puede ver como estos mini tanques, donde también pasaba la forma de cocinar la metanfetamina en la zona del Valle de la Trinidad. Ahí fueron asegurados contenedores metálicos de fabricación, como los que vemos ahí. También uno de ellos, capacidad para procesar cantidades con precursores químicos y producir entre 30 y 40 kilogramos de droga sintética por semana. Hoy la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la mesa de seguridad señaló que uno de los que esta tenía la capacidad de producir de 100 a 200 kilogramos por semana, aunque de acuerdo también a la misma información que se obtuvo por esta información que se da al gobierno de México, es que tenía la capacidad de al mes de llegar hasta la tonelada de droga. Ahí puede ver usted la imagen de cerca y ahí está, en esta zona donde decimos 7,000 metros cuadrados, en donde también se encontraron 10 bidones de plástico blanco con capacidad de 60 litros cada uno. Contenían un líquido aceitoso amarillo oscuro, que es lo que se presume es un químico listo para ser procesado y convertirse en metanfetamina. En uno de los extremos de esta zona estaba un pozo de agua cristalina de dimensiones medianas, perforado por los operadores del laboratorio para abastecer la producción. También había un hoyo en la arena utilizado para la disposición de desechos tóxicos, identificado como un charco oscuro de profundidad. El laboratorio tenía 1 año y medio, de acuerdo a lo que dice la misma autoridad, 1 año y medio en operación. Ahí trabajaban entre 15 personas, alrededor de 15 personas, con conocimientos en química. En 2 turnos trabajaban para elaborar la droga. Esto que ocurrió el pasado 29 de enero y que se dio a conocer el viernes, fue por parte de la autoridad, la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano, pero con información clave de el gobierno de Estados Unidos, o sea, es decir, las agencias en materia de seguridad y que combaten el tema de las drogas. Estaba ubicado en el kilómetro 138 de la carretera federal Ensenada-San Felipe, y tenías que, para ingresar a este inmueble, a ver si podemos poner otra vez las fotografías de que tenemos, para ingresar a este inmueble tenías que accesar por el poblado San Matías y avanzar hasta la zona del cerro, hasta el fondo de la comunidad. Esto complicaba mucho porque no creo que aunque se ve que tenía ahí caminos como de terracería para ingresar, los mismos trabajadores de este grupo delictivo que se asume era de los rusos, pues hablamos que era muy complicado ingresar. No era fácil y fue difícil para la misma autoridad incluso. De acuerdo a la información que dio el secretario de Seguridad Pública, Laureano Carrillo, en la mesa de seguridad, señaló que obviamente es el primer narcolaboratorio del 2026, pero que ya son 9 laboratorios clandestinos desmantelados, considerando los 8 localizados durante 2025 en Tijuana, Tecate, Mexicali, Ensenada y San Quintín. Son 5 municipios en los que se han detectado estos 9 narcolaboratorios en los últimos 2 años. El de San Matías es el que de mayor dimensión que se ha construido en esta zona y que representa, les decía, pues vaya golpe contundente a los rusos, como lo he señalado en el informe oficial del gobierno del estado, que forma parte dentro de la actividad misma contra el crimen organizado, y en donde pues se pondera el trabajo de la gobernadora Omar García Harfuch en general. Pero aquí lo importante es ver estas dimensiones de producción de droga y que sí existen los narcolaboratorios, algo que el presidente Andrés Manuel López Obrador se obstinó en decir que no. Sabemos que el gran hierro del presidente López Obrador fue su política de seguridad. No supo cómo manejarla, no supo cómo emplearla. Fue un desastre, incluido con la creación de la Guardia Nacional y la cantidad de presupuesto que se le dio. Pero hablamos que donde, creo yo, y este es mi análisis periodístico, mi punto de vista periodístico, tuvimos un gran retroceso, es en negar que existían estos laboratorios donde se creaba droga dura,
Ya no hablemos de fentanilo, que era así como, decir fentanilo, sentían que los gringos nos iban a invadir. No, hablamos de metanfetamina, que es la principal droga desde el 2010 a la fecha, que se consume en Baja California, que se consume en Mexicali. Es la principal droga que se consume, la metanfetamina. Y con ello, la metanfetamina después con fentanilo. La metanfetamina con otras variantes de heroína. La metanfetamina con cocaína. Y así hemos visto estas variantes de droga que se han hecho para poder potenciar el efecto de la droga, para abaratarla. Y mucho se hace a través de estos narcolaboratorios. Ahí tenemos, a ver si ponemos las fotos de adentro del narcolaboratorio para que usted dimensione justamente cómo por ejemplo esta, ¿no? O sea, si usted la ve así, se ve muy hechizo, se ve de 3 pesos. Hasta cuando ya le mostramos las otras y vamos viendo las fotografías, o sea, usted quizás sí, ¿no? Lo vemos y decimos, nah, ¿a poco ahí producían? A mí no me van a engañar, ¿no? Ahí no producían 200 kilos. O sea, ¿cómo van a trabajar 15 personas en estas áreas? Pero lo trabajaban totalmente libre y la quema, todo lo que conlleva los químicos, todo lo que lleva a hacer una preparación adecuada. Vaya, ni Walter White de Heisenberg, ay, se me fue el nombre de la serie, pero ni de Breaking Bad, perdón, tenían esta forma tan amplia de trabajarlo, que él era la parte del desierto de Albuquerque, ¿no? En esta serie de televisión tan conocida y donde mucha gente se empezó a meter mucho en el tema de cocinar la droga. Pero él lo hacía como en un motorhome, ¿no? En estas casas rodantes. Aquí era a cielo abierto. Sí, con estas, ponían ramas, rocas para que no fuera detectado por el ejército mexicano, pero a mí no me engañan. El ejército mexicano sí sabía que ahí estaba. La autoridad mexicana sí sabía que ahí estaba. Hasta que los gabachos le dijeron al gobierno de México, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, oigan, no se hagan patos. A lo mejor con Tizoc no hubieran hecho nada, ¿no? Pero le dijeron, a ver, no se hagan patos. Aquí hay un narcolaboratorio. Y tienen que ir por él. Porque fue el punto estratégico de las autoridades norteamericanas que lo ubicaron y que les dijeron. Ya es como, no van a ir por él, pues les vamos a poner el dedo de que no están haciendo el trabajo como corresponde. Pero hay que recordar que durante el 2025, las autoridades en Baja California aseguraron más de 41,000 kilos de metanfetamina y destruyeron 113 plantíos de marihuana. Baja California es entre los estados de mayor decomiso de droga. Y usted dirá, o la autoridad dirá, esto es en positivo, o sea, jamás se había decomisado tanto. Bueno, ¿por qué teníamos tanta droga? ¿O por qué tenemos tanta droga? Sabemos también que Baja California es este trampolín, este punto de conexión donde se cruza más droga de toda la frontera norte de México, ¿no? Que junto con Tamaulipas son estos puntos que parecieran ciegos de la autoridad para cruzar la droga. Pero estamos hablando de 41,000 kilos de metanfetamina, ¿eh? Y 13 plantíos de marihuana, entre ellos los que se quemaron en el poblado de La Rumorosa. La autoridad señala que van a seguir en los operativos y que, bueno, fue personalmente Laureano Carrillo, secretario de Seguridad Pública, que a eso se tendría que mejor dedicar a trabajar el secretario en lugar de estar haciendo socialiteo, de estar haciendo eventos en los que dándole preferencia a los militares en la pura parafernalia militar. Este es el trabajo de territorio, secretario. Para eso se le contrató. Bueno, para eso le ordenaron que viniera a Baja California a hacer trabajo de territorio. No andar que si dándole beneficios a militares que tienen su gabinete o seguirle el juego al teniente coronel Jorge Enrique Medina de Jesús, que sigue operando en Baja California. O sea, en esto se tiene que concentrar. Porque es evidente, y por eso le digo, perdimos tiempo, perdimos 6 años negando que se cocinaba droga en Baja California. Perdimos tiempo y perdimos mucho del trabajo que se pudo haber hecho en materia de territorio contra lo que sabemos todos que se hace en nuestro territorio, porque mientras lo negaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, que aquí no se cocinaba fentanilo, pues sí lo hacían. Y sí lo hacían en estas zonas, en la zona serrana de La Rumorosa, en el Valle de la Trinidad, en San Quintín, en el Valle de Mexicali. Sí lo hacían. Unos a pequeña escala y otros como estos, ¿no? Apenas hace unos años se detuvo
a a un gran cocinero de drogas de origen, si no me recuerdo de ruso, pero que era el gran cocinero que fue detenido en nuestro país y que después fue llevado ante las autoridades norteamericanas. Pero esto es el escenario perfecto donde se niega, donde hay corrupción, para justamente el narco que tuviera esto. Ahora, el otro análisis que nos lleva es, pues, el poderío y la manera que extendió su territorio los rusos más allá del Valle de Mexicali. No solamente es el dominio de los rusos, porque todavía siguen teniendo dominio en este territorio, aun cuando existe esta guerra con el cártel Jalisco Nueva Generación, pero es la forma en la que los tentáculos del narco de los rusos llegaban no solamente a San Luis Río Colorado, incluso hasta el Golfo de Santa Clara, sino también en el Valle Mexicali, por supuesto, su punto de operación el kilómetro 57, el 43, y todo lo que es la venta de droga y otros delitos en los cuales los rusos participaban. La pelea que dieron y que prácticamente se llevaron una gran ventaja en el poblado de La Rumorosa, tomando por asalto al cártel Jalisco Nueva Generación con los Chapitos, y la manera en la que incursionaron de manera directa hacia lo que es Ensenada. O sea, Ensenada y el Valle de la Trinidad, con este narcolaboratorio que, de acuerdo a la autoridad, a un primer reporte que se señala, precisamente era de los rusos. El efecto que han tenido los rusos en Baja California, aun cuando ahora sí se ve por parte de la misma autoridad un enfrentamiento, no es enfrentamiento, pero sí de manera directa ya hay detenciones y hay aseguramientos a este grupo delictivo. Pero el poderío que tenía este grupo criminal no era una cuestión solamente de Mexicali y su valle, ¿eh? Y con esto nos llevamos también que la corrupción hacia corporaciones policíacas no era solamente el Valle de Mexicali, ¿eh? Ojo. Y bueno, cambiando de tema, yo creo que a ver si ya nos metemos de lleno con el tema de San Quintín. Bueno, nada más decirles que el fallecimiento, bueno, usted ya lo sabe, que el día sábado murió Gustavo Sánchez Vázquez, senador de Baja California por el Partido Acción Nacional, que como ya le reportábamos en linderonorte.com desde el mismo sábado, pues murió este político panista, quien era pues, el número 1 de la lista, el aspirante con mayor posibilidades de ser candidato a la gubernatura por Baja California, algo que intentó hacer en otros momentos, pero que, pues bueno, después de su derrota ante Marina del Pilar por la alcaldía de Mexicali, de cierta manera se resguardó. Tenía una enfermedad que desde hace un par de años le aquejaba. Se habla de cáncer, realmente abiertamente su familia nunca habló de la enfermedad que tenía. Hace unas semanas gente cercana nos hablaba de que ya tenía metástasis. Ya, las faltas que tenía desde hace un año Gustavo Sánchez Vázquez eran producto precisamente de su enfermedad. No quiso dejar la curul a Max García, él siguió en la curul, pero bueno, las faltas que tenía era el tratamiento hospitalario, que incluso llegó a estar internado en varios momentos el propio senador. Exalcalde de Mexicali, Sánchez Vázquez falleció este sábado en su ciudad natal por esta enfermedad crónica que le aquejaba desde hace 2 años. La última vez que subió a la tribuna senatorial fue el 4 de diciembre del 2025 para advertir sobre los riesgos de la reforma morenista sobre el agua. El gobierno está jugando con fuego y puede ser que estén prendiendo una mecha que después no puedan apagar, así lo advirtió en su última intervención en el Senado. Gustavo Sánchez, senador por el PAN, ocupó el primer lugar de la fórmula que perdió el 2024 con los candidatos de Morena, que ganaron Armando Ayala y Julieta Ramírez. Fue procurador fiscal en el gobierno de Ernesto Rufo, fue diputado y presidente o coordinador de la bancada en el Congreso local de 2013 a 2016, alcalde de Mexicali en 2016. 2 años después buscó reelegirse, pero perdió reelegirse, pero perdió en 2021 con la morenista Marina del Pilar Ávila. Perdió en 2019, perdió en 2019 con la morenista Marina del Pilar. Abogado fiscalista, pertenecía al grupo Mexicali del PAN, que lidera el también ex senador Víctor Hermosillo, y pues se perfilaba de esta manera su candidatura al gobierno de Baja California
para la elección de 2027. Max García va a ser el que ocupe la curul como suplente de el propio Gustavo Sánchez. Y ahí veíamos la publicación, sí la veíamos, ¿no, Isaac? La publicación de lo que comparte su esposa Margarita, sus hijos, orgulloso de sus hijos, de sus dos hijos, Gustavo Sánchez, estudiantes en Estados Unidos, apegados al derecho, como él, abogado fiscalista, pero presumió a su nieto recientemente en redes sociales, y su esposa Margarita, que le mandamos un abrazo, un saludo, quien para mí fue, estoy convencido que la mejor directora que hemos tenido del DIF, si no en los últimos 10, 15 años, pero la que mejor ha ocupado este puesto. Y mire que Margarita tiene una visión panista, conservadora, pero aún así, pues bueno, trabajaron en el albergue peregrino, y muchas de las facultades que tenía el DIF que tenía bienestar social, desarrollo social municipal en ese entonces, fueron con todo el presupuesto pasadas al DIF, y las llevó Margarita. ¿Qué pasa? Pues que ella tomó también una batuta política dentro de este tema de Gustavo Sánchez. Platicando después de la derrota, cuando culminó la elección, la que perdió con Marina del Pilar, la misma Margarita decía, no, yo ya quiero que Gustavo se dedique a estar con nosotros como padre de familia, que esté de lleno en la casa, ¿qué tal? Y sí, duró poco, le ganó el gusanito de ser senador y terminó regresando a las elecciones. Pero bueno, ahí descansa en paz Gustavo Sánchez. Ya habrá otro momento para cuestionar muchas de sus acciones como alcalde de Mexicali. Pero, pues bueno, en este caso, hoy fue las honras fúnebres. Mañana habrá misa de cuerpo completo para lo que para muchos panistas fue el mejor alcalde que ha tenido Mexicali, obviamente ligado al Partido de Acción Nacional. Y mire, cambiando de tema, vámonos a San Quintín. Vaya tema, ya nos ocupamos mucho tiempo aquí. El caso de el regañadón presidencial. Vámonos por partes. Primero, ¿qué le parece si nos vamos del arcoíris al ocaso? De lo que se veía como algo positivo para el gobierno de Marina del Pilar. Todo parecía puesto en escena, porque dentro de estos chismes políticos, que ahora hasta hay pseudoanalistas diciendo que son el ventaneando, hágame usted el favor, que desconocen totalmente la realidad de San Quintín, que desconocen totalmente la realidad de Morena en Baja California. Lo peor es que les hacen caso, no sé por qué les hacen caso. Pero a esto le abonamos a quienes del grupo bonillista, por ejemplo, y del grupo de Montserrat Caballero, de los que odian a Marina del Pilar. Y hablo odio, ni siquiera son enemigos políticos, ni siquiera estamos hablando de un debate de ideas entre morenistas, ni siquiera estamos hablando de realmente políticos que eleven el debate y que cuestionen políticas públicas. No, estamos hablando de que se odian. Así, odio jarocho, ¿no? Que no te quieren ni en pintura. Bueno, han llevado al escenario público decir que a la gobernadora le iban a quitar, que a la gobernadora ya prácticamente estaba en su salida, que se iba a enfermar, una serie de elementos totalmente lejanos a la realidad. No digo que no existan presiones políticas desde el gobierno de México después del tema Carlos Torres, que no existan, ni siquiera estoy hablando de que si Marina del Pilar es mala o buena gobernante, estamos hablando de que no hay que hacerle caso a estos chismes porque nos nubla, porque es más fácil creer a partir del odio y de que se derroque un gobierno, porque es lo que quisiéramos como mexicanos, que por fin algún gobernante pague por corrupción, pero esto no nos puede escapar de la realidad, de lo que realmente está en el escenario público, político, en miras del 2027. Sin duda alguna, Marina del Pilar ha perdido poder y Marina del Pilar ha perdido este reconocimiento que tenía con López Obrador del gobierno federal, desde su elección por ir con Adán Augusto López Hernández, de su decisión que ha tenido por también hacer negocios con Adán Augusto, desde su decisión de políticamente no ir bajo la corriente morenista, que es el segundo piso de la Cuarta Transformación. Han sido errores de la propia gobernadora, pero de ahí a que nos lleve a que ya la quiten y que va a ir a la cárcel y que no, la verdad nos estamos perdiendo, y centrémonos en el debate serio. Primero veamos cómo era lo bonito cuando Sheinbaum le daba el espaldarazo a la gobernadora y le hablaba de que se habían disminuido los homicidios. Veamos primero cómo iniciaba el fin de semana, el viernes, cómo iniciaba
ese fin de semana que pintaba para ser perfecto para el marinismo y terminó siendo un desastre. Así empezaba. La gobernadora tiene nuestro apoyo, la gobernadora Marina del Pilar. Y hay que ver los resultados de su gobierno en muchos temas y particularmente en el tema de seguridad, en donde tenemos una muy buena coordinación y otros resultados que ella ha dado en el Estado. Entonces tiene nuestro apoyo y va a cerrar muy bien su gobierno, muy bien, para beneficio de las y los bajacalifornianos, que ese es lo más importante, la dedicación para el bienestar de la gente. Y hoy Baja California está mejor y va a estar todavía mejor este año. Así empezaba todo. Y después se fue trastornando, porque los mismos compañeros de la prensa locales, y que qué bueno que estén locales, y qué bueno porque traemos el timing, porque si no te vas a los nacionales y ellos traen una agenda, una narrativa, ellos traen un tiro entre, pareciera liberales y conservadores, pero no es así. Traen un tiro entre la oposición, que van también con algunos compañeros de la prensa y los oficialistas, ¿no? Algunos que sí traen una línea muy directa. Y no solamente hablo de los que a través de los medios de comunicación como Tabasco Hoy y todos estos que traen, y nos ha tocado en las mañaneras de López Obrador, que son preguntas que dices, más planchado no pudo estar. Pero también estos youtubers de la 4T, que también le han hecho mucho daño a Morena, pero al final estos defensores ultranza que no son periodistas, son comunicadores quizá, y tendrán mucho éxito, e incluso tendrán más vistas que nosotros, pero aquí hablamos de que centrémonos en lo periodístico, en la realidad, no en una narrativa superficial que la oposición tipo Alasraqui que hay en Baja California quieren crear, principalmente con el bonillismo y porque ni siquiera el PAN le alcanza para llevar esta narrativa, pero sí hay un sector empresarial que empuja. Y por el otro lado, estos youtubers 4T que también están lejanos a la realidad. Bueno, una pregunta que le hace el compañero Ernesto Eslava y dice, a ver, ¿qué pasa con la investigación de Huachicol de la FGR? ¿Qué está pasando, señora presidenta? Y la presidenta pues, tiene colmillo, pero además tiene razón. Es un tema de la FGR. Hay que recordar que hay autonomía. También no necesariamente tenemos que apelar a la autonomía cuando nos conviene, ¿no? En otros casos sí la presidenta se mete al tema, pero en estos donde toca fibras morenistas y donde afecta al partido e incluso al mismo gobierno López Obradorista, pues ha decidido mejor hacerse para atrás. Políticamente sería lo correcto, pero ojo, que también puede generar un efecto negativo. Bueno, ¿qué sucede? Que se le pregunta a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre este tema. Y ahí tenemos un video donde sale Harfuch y la gobernadora Marina del Pilar, donde la pregunta, y usted va a escuchar de fondo la pregunta, pero vea la cara de la gobernadora y de Harfuch cuando Harfuch le dice como que de quién está hablando el reportero. Y la propia gobernadora dice de mi esposo, ¿no? Veamos qué es lo que dice. A primera instancia habían involucrado al ex gobernador Ernesto Rufo Appel, pero en otras filtraciones ha aparecido Luis Torres Torres y Carlos Torres Torres. Me gustaría saber qué elementos hay, cómo va esa investigación y si ya fueron citados, porque en lo local aquí se alude que no han sido citados y por ende no han acudido. De hecho, Carlos Torres acaba de emitir un video en donde presume su inocencia y dice estar esperando el tiempo adecuado para mostrar sus pruebas. Me gustaría saber un poco cómo van esas investigaciones y qué es lo que se sabe al respecto que se pueda ventilar, porque sabemos que es parte de la investigación de la Fiscalía General de la República. Vaya ojos que hace Harfuch, ¿eh? Y vino con el secretario de Seguridad Pública y quien ha llevado todas estas investigaciones, bueno, no la investigación, los operativos, los que han ido destapando la cloaca, realmente la seguridad, la diferencia de seguridad de AMLO a Sheinbaum ha sido, sí, la visión de la presidenta, sin duda alguna, de hacerlo de manera distinta, y Harfuch como liderando estos operativos. ¿Qué pasa? Que la misma gobernadora pues está metida en un brete, es un brete político, con una crisis política que actualmente se vive en Baja California. Y esto empezó a evidenciarse que no estaba del todo bien todo, ¿no? O sea, que no estaba del todo bien
aspectos en la política y seguridad de Baja California que embarran a políticos. Y ya sí, la gobernadora ya está a su divorcio en papel, ya está también su divorcio público, así lo ha hecho ver ella, y también pues ha dejado en evidencia que incomodó por demás esta pregunta. La presidenta se mantuvo, pero aún así incomodó. Pero todavía faltaba lo más complicado, faltaba San Quintín. Estuvo el sábado en San Quintín, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo que su agenda se estirara para llegar a San Quintín, en donde vino a presentar, por ejemplo, en Tijuana, la Rosario Castellanos y la obra del viaducto, que todavía faltan unos 5 kilómetros porque se concluya, y bastantes problemas que ha causado la manera tan acelerada de hacerlo del presidente Andrés Manuel López Obrador, sin una supervisión correcta, que sí son militares y que son muy buenos ingenieros, pero ha causado muchos problemas. Pero son grandes obras. En materia de movilidad le va a dar un resultadazo a Tijuana. Son visionarias, como el segundo piso del periférico. Acá también, en la Rosario Castellanos, es la visión de izquierda hacia la educación. Es lo correcto, es el transitar correcto, por mucho que los mochos de la UABC, por mucho que los mochos de otras universidades y la visión que se tiene de a nosotros queremos todo el presupuesto y que no exista nada más, pues no lo logren entender. Pero bueno, ya sabemos que van años atrás. Aquí lo importante es estas dos obras. Y venía perfecto todo para Claudia Sheinbaum y para la misma gobernadora. Pero el sábado va a San Quintín. Y se da cuenta que no le han informado correctamente a la presidenta, no le han informado qué es lo que está ocurriendo en San Quintín. Que no sé quién le ha dado información, pero cuando se dio cuenta de la gravedad del asunto, y ojo, porque esto es una gravedad de un tema político electoral, donde la regidora Ashley, antes del PT hoy independiente, y su mamá, que contendió contra Miriam Cano, han llevado la batuta de una protesta y no ha sabido Miriam Cano dialogar, ni generar acuerdos, ni crear puentes, ni absolutamente nada. Y ha sido bastante complicado. ¿Y qué fue lo que esto terminó por abrir? Una serie de políticas y acciones de gobierno que incumplió López Obrador, como atender el tema de la carretera, como atender el tema de los hospitales, como más programas sociales, hacia un pueblo olvidado, que como no representa votos como Puebla, el Estado de México, Veracruz, ha estado olvidadísimo. Si Baja California está olvidado por el gobierno de México, San Quintín ni se diga. Y hasta ahí llegó, y había una molestia de la presidenta, por supuesto, porque llega y dice, a ver, no me dijeron que tanto hemos incumplido, no me dijeron que era un tiro entre dos mujeres políticas que estaban buscando 2027 y la alcaldesa. Me dijeron que era un tiro así, tan sencillo. Yo pensé que él iba a arreglar más fácil. Y se dio cuenta que había una serie de demandas que iban más allá de quiten a Miriam Cano. Se dio cuenta que tanto el gobierno estatal, municipal como el federal no le han cumplido al pueblo de San Quintín. Y este pueblo, donde son menos de 150,000 habitantes, son 130, 120,000 habitantes, ha terminado por evidenciar lo que significaría para Morena perder un municipio como este, al igual que San Felipe. Pero aquí hablamos de que intervienen a la propia presidenta en el trayecto cuando iban en la camioneta y ella se baja y ella dice, bueno, a ver, hablemos, a ver, respetándonos, vamos a dialogar, vamos a ver qué acuerdos formamos. No, que odiamos a Miriam Cano, sí, está bien, pero a ver, vamos a ser concretos, ¿qué es lo que se busca? Y empezaron a darle una serie de demandas. Luego en el evento le empiezan a quitar fuera a Miriam. Ahí tenemos fotografías, a ver si las podemos poner, Isaac, de justamente los aspectos de una Claudia Sheinbaum enojada, una Miriam Cano distante y una delegación del Mandeno. Y una delegada que terminaba por, la delegada del bienestar, de los programas del bienestar acá, que terminaba por decir, oye, ¿en dónde me metieron, no? ¿Por qué yo tengo que arreglar todo este desastre? ¿Por qué yo tengo que estar en el ojo del huracán con un tema que no han podido arreglar? Político interno doméstico. Bueno, así fue el escenario difícil. Pero veamos el video donde está el regaño de Claudia Sheinbaum. Y después de todo esto, de estos gritos, de que no dejaban hablar a la presidenta, de que estaba la protesta en el pleno evento y que incluso a Miriam Cano no la subieron al templete para tratar de bajarle la intensidad a la protesta, o más bien que no se llevara a otro nivel que fuera ya insostenible, pues vemos a Claudia Sheinbaum Pardo molesta, enojada,
de esta manera y regañadón presidencial a representantes populares, legisladores federales y locales. Pero esa es la política de Morena en Baja California. Regañados. Menos selfies, más trabajo de territorio. Enojadísima. Y ahí veíamos al delegado de Conagua, ahí veíamos a toda la gente que se sacó de onda, otros hasta se rieron de ándeles. ¿Por qué? Imagínese usted que llega Claudia Sheinbaum, se tiene que chutar, como ya les decía, antes de entrar al evento, que se tiene que chutar en el evento, que se tiene que reunir para que les den el pliego petitorio y ver cómo resuelve, a lo que Claudia Sheinbaum prácticamente a todos les dijo, sí lo vamos a hacer, porque tenemos la capacidad como gobierno y presupuestal para llevar atención a sus demandas, arreglar la carretera, hospitales, temas de programas sociales a jornaleros y por supuesto temas de servicios públicos básicos en San Quintín. Pues sí, lo tenemos que hacer, lo vamos a hacer. ¿Qué sucede? Que cuando se termine el evento, usted ve a un Armando Ayala, usted ve a una Evangelina Moreno, usted ve a un diputado Juan Manuel Molina, usted ve estaba también Evelyn Sánchez, estaba, ¿quién más estaba? Pues había más diputados, pero había unos como Armando Ayala que estaba en las vallas gritándole a la presidenta que quería foto, presidenta, presidenta, foto. Oye, ¿estaban en calidad de legisladores o de fans? ¿O en calidad de quiero foto para presumir en mis redes sociales? Como si se tratase de Sheinbaum, una Taylor Swift. ¿A quién tienes que presumir porque te tomaste una foto con ella? Si son los representantes populares de la gente, ¿por qué quieren una presidencia? ¿Saben lo importante que es en estos momentos? Comunicar en una narrativa de encuesta, porque va a haber encuestas, de la presidenta se tomó una foto conmigo. Y eso lo quieren presumir. Y eso es lo que evita la presidenta Claudia Sheinbaum cuando viene. No basta de que, como Julieta Ramírez, que se acerca y le da un beso a la presidenta saludándola y ya con eso toman la foto y la presumen en redes sociales. Aquí estamos con usted, presidenta. Por favor, se ven infantiles. Eso no lo necesita. Eso era del PRI. ¿Qué no se supone que ustedes distintos? Esa es la presidenta regañando a diputados federales, a diputados locales, de Tijuana, de Mexicali, de Ensenada, exhibidos, pero dejémonos que solamente son ellos. Ese regaño, ese dedo flamígero, ese gesto adusto, molesto, enojada se le veía a Claudia Sheinbaum, es hacia toda la clase política de Morena. Hasta los que dicen que están en territorio no es cierto, porque le han mentido al movimiento. Y ya no hablemos que si son de izquierda o no, porque ahí sí fácilmente podemos descartar a un 70%. Hablamos de si trabajan o no, pero fueron evidenciados. ¿Qué mejor hubiera sido que los hubiera visto la presidenta Claudia Sheinbaum atendiendo a los manifestantes, atendiendo a la gente? Porque ya habían estado, los mismos diputados federales y locales ya habían estado un día antes con la presidenta. Pero ahí tenían que estar quienes realmente deben de sacar esta bronca de San Quintín y no han podido hacerlo. Esto es una visión distinta que se le tiene que dar y vaya jalón de orejas que hace Claudia Sheinbaum. Y para muchos dijeron, hey, esa es la Claudia que queremos ver. Que regañe, porque es que es puras odas a los morenistas de repente. Está haciendo muy buen trabajo, es la mejor, es el mejor. No habíamos tenido a alguien mejor. Y cuando uno lo vive en el territorio en el que estamos, y hablamos de todo México, dices, oye, pues ¿de cuál mejor me estás hablando? ¿Qué pasa? Que inmediatamente le dice, cuando hace esto la presidenta, todos quienes vivimos en el estado, dicen, sí, cierto. Presidenta, qué bueno que los regañó. Mándelos a trabajar. Si es a la única que le van a hacer caso, porque se supone que al pueblo de ellos terminaron por llegar a ese lugar, pues tendrían que hacerle caso. No, a la única que le van a hacer caso es a usted. Qué bueno.
Y lo más fácil sería echarle la culpa a Miriam Cano, que sí hay una gran responsabilidad, sin duda alguna, de lo que pasa, el 70-80% de la responsabilidad de lo que pasa en San Quintín es culpa de Miriam Cano, de no haber sabido dialogar con la gente. Pero en este caso, les dijo a todos, ¿eh? Y la regañiza que pudo haberse llevado nada en Miriam Cano, la alcaldesa de San Quintín, ahora se la lleva toda la clase política. Lo más fácil es decir, qué bueno, ¿eh? Yo estoy a gusto con, qué bueno que regañó, ¿eh? Qué bueno que nos regañó. No sean hipócritas, no puedo decir que qué bueno que nos regañó. Este es un jalón de orejas que ojalá les quede de aquí a que culminen su representación popular. Que tiene que cambiar su visión. Pero ¿qué es lo que dijo la propia presidenta? Justamente ella misma, el día de hoy en la mañanera, le preguntan y así contestó. Entonces, cuando voy saliendo, algunos diputados me decían foto. Entonces, como que me parecía que no iba una cosa con la otra, ¿no? La foto de la presidenta con la circunstancia que estábamos viviendo. Entonces, por eso un poco molesta. Les dije, no anden allá arriba, no se queden allá en el Congreso, acá en la ciudad nada más, vayan a territorio, estén cerca de la gente, porque pues es lo que todos los que venimos de este movimiento pues tenemos que tener presente siempre, y más cuando ves carencias tan importantes en una población. Ese es, digamos, el momento. Siempre voy a estar agradecida, obviamente, con todos los diputados, diputadas, senadores, senadoras, pues porque se han aprobado muchísimas reformas muy importantes para el país y para el avance de la transformación. Pero pues es un llamado a todas y a todos de que hay que estar cerca de la gente, sobre todo cerca de la gente humilde, que es la que más nos necesita. Ahí está, ya más serena, la decíamos ya más fría, dice, a ver, tiene que estar más. Es lo mismo, pero sin estar enojado y señalándolos. Vaya regañada, que es como, yo creo que cuando mi mamá me regañaba así por que me portaba mal en la escuela, por temas de conducta, yo creo que ahí sí sentía que se me bajaba la sangre, ¿no? Pero bueno, al final la propia presidenta dice, es esto. Vamos a ver toda esta semana qué nos dicen, ¿eh? Y usted va a ver cómo nos contestan. Qué tan hipócritas pueden ser nuestros representantes populares, federales, locales, pero también toda la clase, Rosina Alvillar, todos los morenistas, toda la clase política de primer nivel, y hablo de niveles en cuestión de toma de decisiones y de presupuestales y de poder. A ver qué nos respondes. Y por último, la cereza del pastel. Si no fuera suficiente con todo esto, el hijo, el primogénito de Miriam Cano, acude a la zona donde están protestando. Pero ojo, veamos el video. Si quieres el otro video, te mandé otro video al final, ¿no? Veamos este video y a ver si lo puedes ampliar, Isaac, para que se vea bien. Porque miren, ahí tenemos el video que justamente es cuando llega el hijo de Miriam Cano. Él llega y quiere tomar algo y lo mueven. ¿Qué pasa? Que se le escucha al hijo de Miriam Cano un poco, sí, indispuesto. No sabemos si traía un tema de algo, pero pareciera que estaba bajo los influjos del alcohol, ¿no? No sabemos si sí toma, si no toma, pero arrastraba la boca y una serie de elementos. Él se acerca, inmediatamente lo ubican los protestantes de San Quintín, que es gente que estaba en el PT, y lo corren. Lo empiezan a correr, lo empiezan a confrontar, lo empiezan a quítate, hazte un lado, y una serie de elementos, y lo empiezan a empujar. Él se ve, no lo estoy justificando a él, pero ojo, también no lo llevemos a otra dimensión, porque él ya fue detenido, y lo empiezan a empujar, y lo empiezan a orillar, y él empieza a decir, oye, están grabando, se está todo grabado, yo ya me quiero ir, les quiere dar la mano, y lo terminan por empujar. Pésimo que el hijo de Miriam Cano haya tomado la decisión de acudir ahí a la zona de protesta y que terminaran por quedar así. O sea, por quedar en un enfrentamiento, y en donde terminó peor evidenciado, pues fue él, que justamente se terminó viendo como una escena más de un acto de prepotencia. Él tiene
gran parte de la culpa, pero no hubo un golpe por parte de él ni nada. Y miren que él, de acuerdo a lo que podemos ver en redes sociales, en sus redes sociales y lo que conoce la gente de San Quintín, pues si se hubiera querido pelear, les termina pegando una golpiza. Pero justamente, ¿cómo evitas todo esto? ¿Cómo evitas todo esto? Y más en el estado inconveniente en el que llegó. ¿Cómo por qué acude? No tenía que haber acudido Eric Masid, quien es el primogénito de la alcaldesa de Miriam Cano. Él, en un video donde sí se alcanza a escuchar, él señala, mañana vengo más bravo. Y es contenido por una persona para ser sometido y después llevado ante la patrulla municipal porque llaman a la policía y lo llevan a él. Él lo llevan detenido y lo llevan a la zona de Barandillas. Los activistas Jacobo y Giselle, quien es candidata del PT al Ayuntamiento de San Quintín, ellos señalaron que los habían golpeado. La verdad es que en el video no se encuentra ningún golpe, al contrario, se ve más que Jacobo lo jala, lo empuja, lo vuelve a meter. No se ve ningún golpe que suelta él. Pero ¿cómo evitas que justamente te lleven detenido? ¿Cómo evitas? Porque, a ver, lo que se le pide a Miriam Cano es el diálogo. Lo que menos tenía que hacer ahí el hijo de la alcaldesa es acudir. Si ya sabe que cualquier cosita van a terminar por generando este clima, pues ahí tiene la gran responsabilidad Eric Masid, de 32 años, que sabemos estudió física, hace senderismo y diversas actividades científicas. En un comunicado, Miriam Cano señaló que ninguna causa justifica ataques personal que pongan en riesgo la integridad de las personas o la estabilidad de las personas. Como madre reconozco el impacto emocional que puede generar una situación de este tipo, apuntó. Sin embargo, reafirmó con absoluta firmeza que la ley se aplica sin distinciones ni privilegios, sea quien sea. La violencia, las amenazas, la intimidación y cualquier forma de agresión no tiene cabida en San Quintín, así lo dijo Miriam Cano. Los manifestantes, incluida la regidora, hija de quien lidera el movimiento, mantienen una protesta en la alcaldía para exigir la renuncia de 11 servidores públicos y de la alcaldesa, además de haber bloqueado la carretera transpeninsular. Ahí sí, también a los manifestantes, a Jacobo, a la propia Ashley, a la propia madre de Ashley, lo están llevando a otro nivel donde también ellos pueden salir perjudicados. Y no hablo ni físicamente, ni políticamente, ni que les den cáncer. No, para que no se victimicen. Aquí hablamos que este tema, bien manejado y bien llevado, puede darle muchos frutos al pueblo de San Quintín. Porque si vemos que después de toda esta protesta, las únicas o las más beneficiadas son ellos tres, ahí sí va a terminar destruido lo que pudo haber convertidose en un movimiento político interesante, distinto y de oposición a Morena. Pero de lo contrario, y sobre todo muchos rasgos que vemos ahí, como por ejemplo, ¿no?, que han decidido que los regidores ganen igual, que son muy alto el sueldo. Ellos no hablan de que se reduzca el salario de los regidores de San Quintín. Hay un conflicto político electoral que ha generado una crisis política. Y les digo, hay una responsabilidad altísima de Miriam Cano. Y que esto vino todavía a perjudicar el caso de su hijo. No era necesario. Y vino a perjudicar su imagen. Pero ojo, el video también muestra otras cosas y las actitudes que hemos visto, no de los pobladores de San Quintín, que tienen razón en demandar mejores servicios públicos y la corrupción que se ha vivido. No ayer, en los últimos años, históricamente. Pero si a esto vemos que este grupo político electoral, ex bonillista, hoy independientes y que han formado su propio movimiento, terminan por verse beneficiados por todo esto, con nuevos cargos, con cargos de funcionarios afines a ellos, con más salarios y más contratos, ahí sí van a quedar en evidencia. Y bueno, nos despedimos. Gracias por estar con nosotros. Usted ya está informado, pero tiene la última palabra. Pues nos vemos mañana en punto a las 8 de la noche. Vaya programa que tuvimos el día de hoy. Que pase excelente día. La visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Baja California refrendó el trabajo conjunto y su respaldo al gobierno de Marina del Pilar, destacando avances en seguridad, educación e infraestructura que colocan a la entidad como prioridad nacional. La gobernadora tiene nuestro apoyo, la gobernadora Marina del Pilar. Y hay que ver los resultados de su gobierno en muchos temas, y particularmente en el tema de seguridad, en donde tenemos una muy buena coordinación y otros resultados que ella ha dado en el Estado. En Tijuana,
se dio el banderazo al primer tramo del viaducto elevado y se inauguró la primera etapa de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. En Ensenada, se inauguró el Centro de Control de Tráfico Marítimo de la Secretaría de Marina, y en San Quintín se presentó el Plan de Justicia Integral para los Trabajadores Agrícolas, una acción histórica que atiende rezagos sociales y laborales. Presidenta, gracias por venir a mirar de frente a San Quintín, por escuchar a su gente y por traer un mensaje claro. La transformación también se mide en la justicia para quien trabaja. Autoridades de Baja California desarticularon uno de los laboratorios clandestinos con mayor capacidad de producción de metanfetamina detectados en la entidad, como parte de la estrategia contra el crimen organizado encabezada por la gobernadora Marina del Pilar. Con esta acción, suman 9 laboratorios asegurados en el último año. El operativo se realizó en el Valle de la Trinidad, en Ensenada, mediante un trabajo conjunto de fuerzas federales, estatales, Ejército Mexicano y Secretaría de Marina, donde se decomisaron químicos y precursores utilizados para la elaboración de droga sintética. El laboratorio tenía capacidad para producir entre 50 y 100 kilos de metanfetamina por semana, lo que representa un impacto directo en la cadena de distribución del narcotráfico. La gobernadora Marina del Pilar señaló que cada instalación desmantelada se traduce en toneladas de droga que no llegarán a las calles ni a las comunidades, protegiendo a niñas, niños y jóvenes. Durante 2025 se aseguraron más de 41,000 kilos de metanfetamina y se destruyeron 113 plantíos de marihuana, como parte de una ofensiva sostenida contra la producción de droga en Baja California. Hola, soy Estelita y aquí la estrella eres tú. Este mes de enero tenemos el descuento del 15%. Con el pago de tu predial, transformamos Mexicali, con mejores servicios, más obra y seguridad.